Mis amados hermanos en Cristo, muy buenos días. Es un privilegio enorme para mí el poder estar delante de ustedes nuevamente un domingo más, el tener la bendición de haber estado ya compartiendo con ustedes 2 domingos seguidos. Siempre es algo grato y también es un gran reto y una gran responsabilidad el poder compartir la palabra de Dios a la iglesia. Y doy gracias a Dios porque Él me da esta oportunidad y nos da la oportunidad de juntos poder aprender más de su palabra. Antes de comenzar en esta mañana, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que sea Él quien guíe nuestras vidas, quien guíe también nuestra palabra de hoy, quien guíe la palabra de hoy desde principio a fin, y que sea el Espíritu Santo quien esté hablando en nuestros corazones. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Señor bendito Dios Todopoderoso, Padre eterno, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por los cuidados que tú nos das, Señor. En verdad queremos rogar que seas tú quien nos guíe en esta mañana, que seas tú quien nos hable a través de tu palabra. Padre Santo, queremos rogarte también por la vida de Pastor. Bendice la vida de Pastor, Señor, y guárdalo. Úsalo, Señor, donde Él está, y tráelo con bien también de regreso a Perú, Señor. Padre, rogamos también que nos hables el día de hoy a través de tu palabra. Rogamos que seas tú usando tu palabra, Señor, y que seas tú hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones. Te agradecemos por el inmenso privilegio que tenemos de ser tus hijos y porque podemos vivir para ti y para tu gloria. Te damos a ti todo honor, oh Señor, y te alabamos, Señor, y te agradecemos. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quizás ustedes recordarán cuando eran niños y cuando estaban aprendiendo la aritmética en el colegio, les enseñaron las primeras operaciones básicas. Y son aquellas operaciones que se nos han quedado siempre aquí en la mente, que hasta el día de hoy tenemos aquí en la mente. Aunque quizás no hayamos recordado o no recordemos otro tipo de operaciones complejas, pero esas operaciones básicas siempre nos quedan en la mente. Y me estoy refiriendo a la suma, a la resta, a la multiplicación, a la división. Estas operaciones básicas se nos quedan siempre a nosotros y es algo que tenemos que aprender cuando estamos entrando al mundo de las matemáticas y cuando estamos teniendo nuestro desarrollo quizás intelectual de pequeños, ¿no? En el colegio, en el estudio. Ahora, en el mundo espiritual sucede algo similar. En el mundo espiritual también tenemos estas operaciones básicas que tenemos que aprender y son justamente la resta, la suma y la multiplicación. Cuando venimos a la vida cristiana y cuando estamos dando nuestros primeros pasos en la fe, es muy importante que aprendamos a restar. ¿Qué es esto? Que aprendamos a quitar de nuestra vida aquellas cosas que no agradan a Dios y aquellas cosas que impiden nuestro desarrollo. Tenemos que aprender a sumar, a agregar a nuestra fe y agregar a nuestra vida cristiana aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios y tenemos que aprender a multiplicar aquello que el Señor nos ha dado. Y en esta mañana, como es parte, como han visto en el título de la palabra de hoy, vamos a aprender la primera de estas operaciones espirituales. Vamos a aprender acerca de la resta. Aquellas cosas que cuando venimos a la fe y cuando venimos y empezamos a crecer en Cristo, tenemos que quitar de nuestra vida para poder avanzar. Y justamente pensando en niños espirituales, es algo muy bonito ver quizás en la vida humana, ¿no? En nuestra vida en este mundo. Quizás uno de los más bellos sonidos que uno puede escuchar bajo el cielo es cuando un bebé empieza a tratar de balbucear sus primeras palabras. Es cuando el bebé empieza a tratar de pronunciar quizás papá o mamá, y como un bebé aún no puede decirlo, sino que trata de balbucear y hacer unos soniditos, tratando de hacerse entender, tratando de expresar aquellas palabras que quizás ha escuchado, o aquellas palabras que quizás están ahí, ¿no? Los tiene ahí en su garganta pequeña. Y él está tratando de decirlos. Es bastante hermoso el ver esto y es bastante hermoso ese sonido porque lleva en sí una carga muy fuerte de afecto, ¿no? De amor, de emoción para toda la familia. Quizás las madres o los padres recordarán cuál fue la primera palabra de sus hijos, ¿no?
cuál fue esa primera palabra. Y quizás estaban expectantes esperando que dijera su primera palabra, ¿no? Es algo bastante hermoso cuando una familia ve esto. Sin embargo, quiero que nos pongamos a pensar, ¿qué pasaría si el niño sigue creciendo y el niño empieza a crecer, pero el niño continúa todavía con un balbuceo? Si ya el bebito está creciendo y ya ha pasado bastante tiempo y continúa así balbuceando sin poder emitir palabra, esto ya deja de convertirse en algo quizás bello, hermoso, emocionante, y más bien empieza a convertirse en algo de preocupación, en algo preocupante. ¿Y qué pasa si el niño ya crece más y vemos que no puede pronunciar palabra? Ahí ya deja de ser una alegría y se convierte en una tristeza. ¿Por qué es esto así? Porque es correcto y propio para un bebé hablar como un bebé, jugar como un bebé, pero cuando el niño crece, el niño ya deja esas cosas. Y es normal que el niño deje las cosas de bebé, ya no quiera vestir como un bebé, ya no quiera mm, actuar como un bebé, ya no quiera jugar como un bebé. Es más, una de las características o indicaciones quizás más claras que uno tiene de que un niño está creciendo sanamente, de que un niño está creciendo sano, es que el niño desea imitar y empieza a imitar a los mayores. Quizás empieza a imitar a su papá, empieza a imitar a su mamá, y el niño tiene ese vivo deseo de crecer, ese vivo deseo de que el tiempo pase y que él se convierta ya no en un niño, ya no sea un niño, sino sea un adulto. Tiene ese vivo deseo de crecer, ese vivo deseo de ya ser como su papá, como sus hermanos mayores. Esto es algo natural. Y esto es algo que podemos ver que el niño está creciendo bien, que el niño realmente está desarrollándose de una manera correcta. Ahora, en el proceso del crecimiento espiritual, también es normal que en nuestras primeras experiencias cristianas, cuando nosotros recién estamos creciendo como niños, cuando somos como niños, tenemos nuestros primeros pasos en la fe, quizás nuestros primeros pasos en la fe van a ser como un bebé, ¿no? Vamos a empezar no a correr de manera inmediata, sino lo normal es que vamos a empezar a gatear, a tratar de pararnos y vamos a tropezar y vamos a caer como un bebé que está tratando de aprender a caminar. Y es por eso que en nuestras primeras experiencias cristianas es normal que se produzcan actitudes de falta de madurez en nuestra conducta, pero también es normal que el cristiano deje de lado esas características impropias, que el cristiano mientras va avanzando, va creciendo, ya no esté tanto gateando, tropezando, sino que ya empiece a levantarse y empiece a aprender a caminar. Cuando uno recién está aprendiendo en la fe o está creciendo en la fe, esos rasgos y esas actitudes todavía de inmadurez cristiana, en realidad pueden ser vistos con paciencia, ¿no? Y con tolerancia, porque uno ve que como un niño todavía está aprendiendo a crecer. Pero si esos rasgos y esas actitudes continúan en la vida del cristiano, cuando él ya ha pasado tiempo y cuando quizás ya sería tiempo de que esté caminando, se convierten ya no en algo sencillamente para ver y tolerar y decir, bueno, está creciendo, sino que se convierten ya en hábitos que son dañinos para el creyente, hábitos que son dañinos para el creyente, que van a poner un obstáculo en su crecimiento y que también generan tristeza y decepción para los demás creyentes, para la iglesia. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta esto, cómo cada uno de nosotros estamos creciendo en la fe, cómo nos estamos desarrollando como creyentes. Meditar en cuánto tiempo tenemos como creyentes y aquellos que están entrando en la fe, que están creciendo en la fe, ese anhelo que tienen de ser semejantes a Cristo, ese anhelo que tienen de crecer y madurar y fortalecerse en la fe. ¿Y esto por qué? Porque la gran mayoría del descontento en las relaciones dentro de la iglesia provienen justamente de creyentes que ya debiendo ser adultos en la fe, aún actúan quizás como niños de 5 años. Provienen quizás de nuestras actitudes que ya tienen que ser desarrolladas o tienen que haber madurado, pero sin embargo seguimos insistiendo en algunos casos como niños en que se haga nuestra voluntad,
nos disgustamos si es que no somos alabados, y si no somos el centro de atención, nos sentimos mal. Buscamos y tenemos emociones infantiles como el orgullo, como los celos. Nos sentimos mal con cualquier ofensa o nos sentimos mal cuando ya no nos dan la atención adecuada. Aún para avanzar en la fe, para caminar en la fe, necesitamos el apoyo quizás que estén detrás de nosotros los demás hermanos y aún no hemos aprendido a caminar de manera independiente. Somos aún como niños pequeños que necesitan estar ahí, que alguien esté atrás, atrás. Y aún no hemos aprendido a comer por nosotros mismos, aún no hemos aprendido a avanzar y a caminar y a correr por nosotros mismos. Y estas actitudes se van manifestando mucho dentro de la iglesia, en algunos casos. ¿Y qué pasa? Muy a menudo, cuando estos creyentes que aún no han madurado en la fe y aún tienen esa actitud de niño, muy a menudo ellos, al no sentir que les dan esa atención, pues tienden a salir de la iglesia. O si no, permanecen en la iglesia, pero se convierten en un obstáculo para el crecimiento. Porque aunque son adultos y ya tienen el tiempo en el cual deberían estar caminando, deberíamos estar ya creciendo en la fe, aún como niños no queremos escuchar razonamiento. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que dejar esos hábitos de niño y empezar a llegar a la madurez. El apóstol Pablo deja claro este punto. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Corinto y es la carta a Primera de Corinto. Como ustedes saben, la iglesia de Corinto, aunque una iglesia que había crecido mucho, tenía muchos recursos y se jactaba porque tenía muchos dones, sin embargo, era una iglesia que aún no había madurado en la fe, una iglesia que aún no se había desarrollado en la plenitud de Cristo. Era una iglesia en la cual, por estas actitudes justamente infantiles, había divisiones, aún estaban tolerando pecados dentro de la congregación, había luchas entre ellos, unos se creían superiores a otros por los dones que tenían esas actitudes de niño. Es ahí donde el apóstol Pablo empieza a explicar en el capítulo 12 acerca de los dones que son para el servicio de la iglesia y llega al capítulo 13, quizás uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, donde él empieza a hablar acerca de la preeminencia del amor. Empieza a hablar del amor, que al fin y al cabo el desarrollo y lo que te lleva a todos los dones y todo lo que el Señor te da es para el amor, para servir a otros en amor, para amar a Dios sobre todo. Y en este pasaje, cuando él empieza a hablar sobre el amor, que quizás es la cima de la vida cristiana, la cima del carácter cristiano, él menciona en el versículo 11 lo siguiente. Y él dice, vamos a leerlo juntos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto acerca de la actitud cristiana, del amor cristiano, él deja claro este punto. Hay cosas que uno hace cuando aún es niño. Cuando uno es niño y cuando uno recién está creciendo, es normal que aún hable como niño, que aún piense como niño y que aún juzgue como niño. Sin embargo, cuando uno es hombre y cuando uno va llegando a la madurez, tiene que quitar y dejar aquellas cosas que son de niño. Y esto es algo importante en la vida cristiana. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro pasaje de Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1. Y en Primera de Pedro 2, el versículo 1, el apóstol Pedro enumera 5 cosas que todo cristiano tiene que dejar. Que todo cristiano que ha empezado en la fe y aún está como un niño, tiene que dejar para poder avanzar y para poder crecer en su madurez como cristiano. Y vamos a leer el versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pedro dice lo siguiente. Aquellos creyentes que estaban creciendo en la fe y estaban empezando su vida cristiana, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones.
Vemos aquí que la primera característica, la primera resta que tiene que hacer el cristiano en su vida es la malicia. La primera resta que tiene que hacer todo cristiano es la malicia. Quitar de nosotros y desechar de nosotros toda malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia en sí es esa maldad, esa depravación que tenemos, que está dentro de nuestro corazón, es la malignidad. Y es aquello que nos hace sentir el mal hacia otros. Malicia. Desear el mal hacia otros y actuar mal hacia otros. Por eso que se alberga en nuestro corazón. Y ahora, la malicia es algo que todos los traemos dentro de nuestro corazón. Ya desde que hemos pecado, desde que Adán pecó y entró el pecado en nuestra vida, desde que nacemos, tenemos esa malicia. Tenemos esa actitud de maldad, la tenemos desde que realmente empezamos en este mundo, desde que somos pequeños, también somos el centro de nuestro universo y tratamos de obtener todo lo que queremos. Generalmente utilizamos la malicia, ¿no? Cuando no nos dan lo que queremos, nos enojamos con los demás, ¿no? Y esto es algo que igualmente en la vida del cristiano, cuando el cristiano está empezando su vida cristiana, aún trae cosas del mundo, aún trae ese actuar del mundo, lo que la Biblia llama como el viejo hombre. Aún trae ese viejo hombre del mundo, esa manera de pensar del mundo, esa manera de hablar del mundo, esa manera quizás de jugar del mundo, que Dios poco a poco va moldeando en su vida. Pero es algo que Dios dice, tienes que desechar primero esa malicia, ese sentir mal hacia los demás o desear mal hacia los demás. Y esto es importante porque todos los que estamos empezando en la fe, todos los que estamos creciendo en el Señor, lo tenemos. Tenemos esa malicia en nuestro corazón, esa malicia que está parte de nosotros. Y es por eso que el autor indica en la epístola que dejemos a un lado toda malicia. Cuando un niño empieza sus primeras relaciones en el mundo, cuando empieza a relacionarse con otros, es normal que el niño no tenga otra guía más que sus sentimientos. El niño actúa por sentimientos. El niño simplemente reacciona conforme a lo que siente. El niño no razona. ¿Por qué? Porque la razón aún no le ha sido desarrollada. No tiene el sentido aún del tiempo, tampoco tiene el sentido aún de los valores ni del respeto. Todavía es algo que no se le ha desarrollado. El niño aún no razona, ¿no? Y es normal que el niño reaccione a las ofensas, a las frustraciones, con la respuesta más inmadura que pueda. Es normal que el niño reaccione cuando no se satisface sus deseos, gritando, con rebeldía, pataleando o guardando resentimiento. Eso es normal. ¿Por qué? Porque el niño aún no ha desarrollado la razón. El niño aún no razona. El niño aún no ha desarrollado ese respeto por los demás, ¿no? El niño aún no desarrolla ese deseo de estar bien con los otros y sobre todo ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de agradar a Jesús. Estos son motivos que recién se manifiestan en un adulto. El niño todavía es el centro de su propio universo y el niño todavía en su naturaleza desea obtener todo lo que él quiere y si no se lo dan, sencillamente hace una rabieta. Uno no puede razonar como un niño. Por eso, como se suele decir, es normal de un niño sentir, actuar, pero un adulto no vive de esa manera, sino que un adulto tiene que primero sentir, luego pensar y recién actuar. Muchas veces nosotros nos comportamos como niños. ¿Y cómo es? Que muchas veces sentimos, actuamos y luego pensamos recién en las consecuencias de nuestros actos. Esa es la manera de actuar de un niño. Pero la manera de actuar de un adulto es que siente, primero piensa y luego actúa. Pero eso es algo que uno va desarrollando cuando va creciendo y cuando va llegando a la madurez. Ahora, debemos distinguir la malicia de los sentimientos normales de disgusto o de desacuerdo o quizás de rechazo que pueden surgir cuando se ha violado en un principio o cuando se ha hecho algo que realmente es malo, ¿no?
Es normal que uno cuando quizás le hagan un daño o cuando ve una injusticia o cuando ve algo malo, es normal que uno sienta pues este disgusto, rechazo, se enoje, como dijo el Señor, como dice la palabra, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Es normal que uno se enoje cuando suceden cosas malas quizás a nuestro alrededor, o cuando nos hacen daño a nosotros o a las personas que quizás amamos, ¿no? Sin embargo, es importante hacer una distinción que si esas reacciones emocionales eh, permitimos que permanezcan y continúen en nuestro corazón, se pueden convertir y se pueden degenerar en malicia. Tenemos que tener cuidado de no albergar en nuestro corazón esos sentimientos, porque eso se puede convertir en malicia. Por eso la palabra dice, desechad de vosotros toda raíz de amargura. No debemos permitir que el disgusto o el rechazo ante una actitud mala de alguien dé raíces en nuestro corazón, porque eso va a dar lugar a la malicia. Porque una persona realmente puede guardar sentimientos de ofensa y resentimiento tanto tiempo y con tanto calor que inevitablemente esto provoca el deseo de que algún daño le ocurra a la otra persona. La malicia empieza a desear el mal para la otra persona. Quizás usted puede sentir o tú puedes sentir, ¿no? Que la ofensa que alguien te ha hecho es demasiado grande, ¿no? Y es algo tan malo que de verdad es pedir un imposible que tú renuncies a todo sentimiento de malicia, ¿no? Quizás para ti sea imposible el poder renunciar a ese sentimiento que hay en tu corazón de desear el mal a otro. Pero sin embargo, si ese es tu sentir cuando has venido a Cristo, si ese es tu sentir cuando estás caminando realmente en los caminos del Señor, harás bien en sentarte solo y harás bien en hacer una pausa y empezar a hacer un recuento de cada una de las injusticias que fueron dichas y hechas contra nuestro Señor Jesucristo. Harás bien en ponerte a pensar y recordar que Cristo no era merecedor de ninguno solo de sus males, pero aún así, habiendo sido gravemente ofendido, gravemente humillado por aquellos que él amó, siendo totalmente inocente y sufriendo el horror de la muerte y de la muerte de cruz, reveló que su corazón estaba plenamente libre de malicia. Y él fue más lejos. No solo no pensó el mal ni deseó el mal a aquellos que estaban ahí clavándolo en la cruz, no solo eso, sino que fue aún más lejos, fue un paso más, y él oró para que Dios perdonara a sus perseguidores. Él oró para que Dios tuviera compasión y tuviera misericordia de ellos. Nadie, nadie en este mundo estaba tan justificado quizás como el Señor Jesucristo para el poder sentir mal contra esas personas. Nadie quizás tendría más razones para poder hacer que el mal caiga sobre esas personas que le estaban haciendo daño. Quizás no había ninguna otra persona que tendría, quizás podemos decir, el derecho de hacer que el mal caiga sobre sus transgresores, pero sin embargo, él dice, como oveja llevado al matadero, no abrió su boca. Él guardó silencio y él fue en humildad y en amor y recibió el castigo, el insulto, el oprobio por amor a nosotros. Es por eso, mis hermanos, que si uno se llama cristiano, el nombre cristiano significa seguidor de Cristo o pequeño Cristo. Es terrible que uno llamándose cristiano y alguien que diga que ha permanecido o pertenecido a Cristo por quizás cierto número de años o por bastante tiempo, retenga malicia en su corazón. No es congruente ni es algo que realmente guarde relación o guarde lógica con el cristianismo. Es algo que no es compatible. Porque como dice la Escritura, si con nuestro maestro hicieron esto, ¿qué no harán con nosotros? Como creyentes tenemos que estar dispuestos a seguir los pasos del Señor. Y esto no es fácil quitar de nuestro corazón.
malicia. Es algo que traemos cuando venimos a la vida cristiana, es una actitud natural de los niños en Cristo. Pero mientras vamos creciendo y madurando en la fe cristiana, tenemos que empezar a ver a los otros a nuestro alrededor con los ojos de Cristo. Ya no tenemos que estar viendo a los otros esperando que quizás nos hagan solo bien, sino que más bienaventurado es dar que recibir. Ya no estamos ahí tratando de reaccionar como niños cuando nos golpean, sino que estamos listos para dar la otra mejilla. Y esto es algo que no es fácil de hacer. Esto es algo difícil de hacer, pero es algo que nos lleva el Señor a hacer y el Señor nos mostró su ejemplo. Él dice, ejemplo os he dado. Y es normal que cuando uno va creciendo en la fe, vaya desarrollando esto en su vida y vaya quitando de su corazón la malicia. Sin embargo, quizás alguno pueda decir, ¿no? Pero yo no tengo malicias a nadie en mi corazón. Sin embargo, miremos de nuevo cada uno en lo íntimo de nuestras propias vidas, dentro de nosotros, y miremos si dentro de nosotros hay huellas o hay rastros de celos, envidias, avaricia, disgusto, orgullo, falta de perdón. Si eso hay en nuestro corazón, tenemos material suficiente para que la malicia crezca y se desarrolle. El cristiano sabio, el creyente sabio que quiere crecer en la fe, aprenderá a apagar las ascuas de la malicia ahora, no sea que el fuego de la malicia se extienda. O como dice la palabra, aprenderá a cortar de raíz esos sentimientos para que esas raíces no se extiendan en nuestra vida. Esto es algo que tenemos que aprender, mis hermanos, a madurar y a crecer. Y es por eso que la Escritura dice, dejad y alejad de vosotros toda malicia, todo mal que puedan sentir hacia otros. Restarlo, mis hermanos, restarlo. Y esto es algo que debemos quitar de nuestra vida. Si venimos a la vida cristiana quizás guardando rencor contra alguien, quizás un familiar, tus padres, alguien cercano, alguna otra persona, es momento, mis hermanos, de que cortemos toda malicia y que aprendemos a perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Cristo no guardó rencor y Cristo no deseó el mal hacia aquellos que lo clavaban en la cruz, ¿quiénes somos nosotros, llamándonos cristianos, para guardar rencor contra otros? Debemos seguir el ejemplo de Jesús, que es, él dijo, bendecid a quienes os maldicen, oren por quienes persiguen y os ultrajan. Realmente, si alguien les insulta, den bendición, ¿no? Amen a vuestros enemigos. La Biblia nos dice que debemos vencer con el bien el mal y no debemos pagar mal por mal a nadie, sino conforme a Cristo. Y esto es algo que uno va aprendiendo en su vida cristiana cuando va creciendo. Cuando vamos creciendo en la fe, una de las características que se van desarrollando en nosotros es la humildad de Cristo y es dejar de lado toda malicia, todo mal sentimiento, todo rencor que está relacionado con otros. Por eso, mis hermanos, hagamos esta operación en nuestra vida y restemos a nuestra vida la malicia. Esto nos lleva a la segunda cosa que dice el apóstol Pedro que debemos quitar de nuestra vida. Y volviendo a nuestro versículo de hoy, podemos ver que dice, desechando pues uno toda malicia, todo engaña, todo engaña. La palabra que se utiliza aquí es astucia, que también se traduce en la Biblia, en nuestras Biblias, como engaño, ¿no? Y esta palabra eh, proviene de otra palabra en griego que es dolos. Dolos. La palabra dolos tiene un significado un poco más profundo, ¿no? Viene de la idea de acechar, ¿no? De buscar hacer el mal a otro con una intención deliberada,
o de actuar de una forma con una intención deliberada para hacer el mal, tener esa intención de hacer el mal. Y de verdad, esa palabra engaño aquí vamos a utilizarlo en su acepción de dolos, de la intención de hacer el mal, de actuar no en verdad, sino en engaño, con la intención de hacer el mal, y vamos a utilizarlo para referirnos a su significado más amplio, que es cualquier hábito pecaminoso. No vivir en la verdad, vivir en engaño o vivir en dolo es a sabiendas buscar hacer el mal, a sabiendas buscar hacer aquellas cosas que no agradan a Dios, no vivir en la verdad de Dios, sino aún en tinieblas o en engaño. Y es algo que dice el Señor que debemos quitar de nosotros. Cuando uno es niño nuevamente, el niño en sus primeras experiencias de niño, eh, es normal que realice actos que si fueran mirados desde la perspectiva de un adulto, pues serían hurtos y serían falsedades, ¿no? Por ejemplo, un niño, las manos de un niño, pues casi instintivamente se adelantan a tomar y a coger cualquier cosa, ¿no? Que los atrae. Ellos aún no saben que eso es hurtar. Ellos pueden agarrar cosas que le pertenece a otro y para ellos es lo más normal del mundo. Si le gusta, lo cogen y se lo llevan. Hay niños que piensan que todo es suyo, ¿no? Y que quizás agarran los juguetes del otro, cuando agarran algo no lo quieren soltar y hacen una rabieta y se lo quieren llevar. Es normal eso en un niño porque el niño aún no ha aprendido lo que es la propiedad o lo que es el derecho del otro. El niño aún no entiende eso, eso ya aún entiende cuando empieza a razonar, cuando empieza a cambiar la mente del niño y piensa que todo es para sí, quiere coger todo, ¿no? Quiere coger todo, tomar todo, aún no sabe pedir permiso. El niño actúa generalmente de esa forma. O quizás el niño también es normal verlo que con su imaginación él puede decir cosas que quizás no son ciertas, ¿no? Y para él es quizás como una broma, ¿no? Decir que hay alguien afuera o quizás informar que hay elefantes en el patio cuando solo son perros o los perros del vecino, cosas así. Es normal en un niño que el niño utilice su imaginación y diga cosas que no son ciertas. El niño lo hace quizás como un juego, ¿no? Para él es un juego, porque aún no entiende, aún no comprende lo que es el engaño, lo que es la mentira, todavía está desarrollándose y el niño actúa eso por instinto, por su naturaleza, ¿no? Porque sin la comprensión y sin la instrucción apropiada, el niño puede cometer estos actos sin tener conciencia de maldad, sin darse cuenta de las consecuencias de esos actos, ¿no? Las consecuencias de lo que uno hace. Sin embargo, con la instrucción adecuada y la disciplina, puede esperarse que el niño deje de lado esas prácticas, ¿no? Y empieza a desarrollar lo que llamamos un buen juicio, ¿no? Empieza a desarrollar una conducta ya más apropiada. Ya el niño empieza a respetar lo que es de otros, ya el niño entiende la importancia de decir la verdad, la importancia de dejar de lado esa forma de actuar que tenía como niño, ¿no? Que quizás era vista normal como niño, pero cuando va creciendo ya no es algo normal. Ahora, el cristiano que empieza su fe, que está empezando en la fe y que está empezando a dar nuevamente sus primeros pasos en la fe, puede fácilmente cometer actos también que no están en armonía con su nueva vida. Es fácilmente que el cristiano, aún que está aprendiendo a caminar, que aún no entienda, aún tenga esos pensamientos de niño espiritualmente, esos pensamientos y esa manera de pensar que no es del mundo o de su vieja pasada de vivir, puede aún cometer quizás algunos actos sin comprender aún esa inconsistencia que lleva con la vida cristiana. Aún el niño espiritual o aquel que cristiano quizás pequeño que está creciendo en la fe puede aún ser muy incongruente en su manera de vivir, ¿no? Puede tener actitudes que no tienen ninguna relación con Cristo y puede ser que aún todavía no está entendiendo claramente, ¿no? Y aún no entiende el mal que ello envuelve, ¿no? Sin embargo, sin embargo, cuando el cristiano va creciendo lo suficiente y va teniendo comunión con Dios y con el Espíritu Santo, Dios va haciendo que él distinga claramente aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas que no son conforme a Dios. Antes quizás para el creyente, antes quizás cuando antes de venir a Cristo algunas cosas le eran muy normal, pero sin embargo mientras va creciendo en Dios y en su relación con el Espíritu Santo, ya actitudes que antes tenía se va dando cuenta que no son agradables a Dios.
Quizás la forma de vivir que tenía se va dando cuenta que no es agradable a Dios. Los lugares que frecuentaba se va dando cuenta que no son lugares donde un cristiano tiene que estar. La forma en la que habla se da cuenta de que son palabras que no debe proferir un cristiano, que no agrada a Dios. Los pensamientos, los pasatiempos, todo poco a poco el Espíritu Santo de Dios va moldeando la vida de uno y lo va haciendo madurar y lo va haciendo darse cuenta de que ello no agrada a Dios. Mientras más pasa tiempo con la palabra es como un espejo y le va mostrando aquellas cosas que no tienen relación con las cosas de Dios. Aquellas cosas que quizás dañan o contristan al Espíritu Santo, o aquellas cosas que no nos permiten crecer y madurar en la fe, que nos atan y nos mantienen atrás. Y el cristiano que ya tiene cierto tiempo en las cosas de Dios, se va dando cuenta de esto, ¿no? Y quien ha seguido realmente a Cristo ya por bastante tiempo, como para empezar a desarrollar esa conciencia cristiana, guiada por el Espíritu Santo, y ese amor que le lleva a actuar de acuerdo a esa conciencia, pues no puede defenderse o no puede decir que cuando comete un pecado, no puede decir, no puede utilizar la defensa de no sabía. No puede ya utilizar la palabra, yo no sabía que eso estaba mal. Ya cuando un cristiano empieza a avanzar en la fe, ya el Espíritu Santo nos muestra claramente aquellas cosas que están mal. Es por eso que un cristiano que se encuentra en un pecado no puede decir, no sabía que esas cosas eran malas. No, porque el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, ya cuando uno va avanzando en la fe, claramente nos muestra que eso no es agradable al Señor. En su lugar, si ese creyente que está creciendo y avanzando confesara toda la verdad, se vería obligado a decir que conociendo perfectamente que eso estaba mal, él continúa haciéndolo porque no ama lo suficientemente a Cristo como para dejar a un lado ese pecado por su causa. Y sé que esto suena duro, pero es lo que realmente estamos diciendo como discípulos de Cristo cuando a sabiendas, de manera dolosa, persistimos en vivir en el engaño, persistimos en vivir en el pecado. Cuando a sabiendas actuamos no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros propios deseos. Cuando conociendo lo que el Señor desea de nosotros, nosotros preferimos hacer nuestra propia voluntad. Lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, yo no te amo lo suficiente como para dejar de lado esto por tu causa. Es lo que le estamos diciendo a Cristo. Es lo que le estamos diciendo a Él. Cuando vamos a la Biblia, en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. En Juan 14:23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuál es la prueba de que nosotros realmente amamos a Cristo? La prueba de que estamos madurando en la fe y que realmente estamos madurando en el amor a Cristo. ¿Cuál es la prueba? La prueba no es que nos llenemos la boca de decir yo te amo Señor, yo te amo Señor. La prueba no es que nos llenemos la boca de quizás hablar un montón de doctrinas o cosas. La prueba es claramente, como dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que uno ama realmente al Señor es la obediencia, que uno está dispuesto a obedecerlo y dispuesto a sacrificar sus propios deseos y su propia vida, sus propios anhelos por Cristo. Esa es la prueba de que uno realmente ama a su Señor. Ahora bien, ¿acaso quiero decir con esto que vendrán tiempos en que como creyentes, cuando crezcamos mucho, ya no tendremos ningún pecado en nuestra vida y nunca cometeremos un pecado en nuestra vida? No, ciertamente no. Mientras aún estamos en esta tierra, aún somos débiles, hasta que un día pues el Señor venga y nos transforme, ¿no? Seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. Sin embargo, lo que sí quiero decir y lo que se dice en la palabra es que debe venir un tiempo en nuestra madurez cristiana
cuando tú y yo ya no tendremos ninguna práctica habitual de pecado en nuestras vidas. ¿Qué es esto? Vamos con nuestras Biblias a Primera de Juan. Y en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 18, el apóstol Juan dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir el texto? Sabemos que aquel que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. Esta palabra es muy importante. No se está refiriendo a que quizás no caigamos en algún pecado. Cuando vamos al capítulo 1 dice, no, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que el verdadero creyente ya no practica el pecado, o sea, no se mantiene habitualmente en el pecado. No tiene el pecado como una norma de vida y no tiene el pecado como una práctica, como un hábito. No se mantiene en pecado. Aquel que ha nacido de Dios ya no vive de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor es quien lo guarda, dice la Escritura. El texto dice, ¿no? Porque Dios le guarda y el maligno no le toca. El cristiano, el verdadero creyente, puede quizás pecar, pero el verdadero creyente no se mantiene en el pecado. No se mantiene en el pecado, no permanece en el pecado, no es la práctica habitual de su vida. El verdadero creyente puede en un momento quizás tropezar y caer, pero el verdadero creyente cuando peca, si Dios le guarda y realmente ha nacido de Dios, ¿qué sucede? Se da cuenta de que no pertenece ahí. El cristiano puede encontrarse en algún momento de su vida envuelto en el pecado, pero el verdadero hijo de Dios creyente a quien Dios guarda, abre sus ojos y se da cuenta de que no pertenece a ese lugar. Es como en la parábola del hijo pródigo. Cuando ustedes han leído esta parábola en Lucas, vemos que el hijo se había perdido y este hijo había llegado a tal nivel que había estado cuidando cerdos. Y dice la escritura que tenía tanta hambre que él quería comer aún lo que comían los cerdos. Y eso es un símbolo también de la vida del creyente. Un creyente puede llegar a un momento en el cual se aparta de Dios y aún puede estar viviendo con el pecado y puede estar tratando de satisfacer su vida con las cosas pecaminosas, con las cosas que no agradan a Dios, las cosas de este mundo, volviendo atrás a borracheras, como dice la escritura, ¿no? A una vida desenfrenada que vive bajo sus pasiones, lascivia, fornicación, puede estar ahí. Pero ¿qué pasa? Un verdadero creyente pasa lo que pasa con el hijo pródigo. En ese momento dice que el hijo pródigo reflexionó y se dio cuenta y dijo, en la casa de mi padre, aún el más pequeño de sus siervos tiene pan y yo aquí estoy mendigando. Por tanto regresaré y le diré a mi padre, ¿no? He pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese momento, el hijo pródigo se da cuenta de que no puede estar ahí comiendo la comida de los cerdos porque sencillamente no pertenece ahí. Él es un hijo y él tiene un padre y él tiene la casa de su padre. Y en ese momento, lo que hace un verdadero creyente es regresar a Dios, porque el verdadero cristiano no puede mantenerse en el pecado, no puede mantenerse ahí, no practica el pecado, como dice, ya no es algo normal. Cuando pecamos ya nos duele en nuestro corazón, porque Dios nos ha dado un corazón de carne y aquí sabe ese corazón de piedra. Y porque el hijo no es un cerdo. El cerdo, para el cerdo es normal comer eso, pero para el hijo no. Para aquellos que aún no han nacido de nuevo, vivir o hacer las cosas del mundo, para ellos es deleite, es normal. Solo les molesta o les incomoda o se sienten mal cuando tienen que asumir las consecuencias de ello. Pero si no, si pudieran hacerlo sin consecuencias, lo harían durante toda su vida y pecarían abiertamente contra Dios. Pero el creyente no. El creyente en su corazón sabe que no puede estar separado de Dios. Entiende que no puede contristar al Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa con un verdadero creyente. Quizás esto ya ha pasado en su vida.
En el momento en que para ustedes era normal, quizás, cuando un cristiano era normal antes cuando estaba en el mundo, actuar de cierta forma, ¿no? Vivir de cierta forma. Quizás algunos eran muy dados a la borrachera o una manera de hablar bastante sucia, pero de repente cuando uno viene a la vida cristiana, sin necesidad de que alguien esté atrás diciéndole, Dios le hace notar que esas cosas no agradan, no le agradan a él. Y ya cuando antes quizás se emborrachaba o hablaba de una forma mala, para él era algo normal y era algo que estaba habituado, pero cuando ya es cristiano y empieza a hacerlo y el Espíritu Santo de Dios ha venido en su vida, ya no siente bien. Ya la conciencia empieza a golpearlo y empieza a decirle, tú no perteneces ahí, ¿qué estás haciendo? Y el Señor empieza a traerlo a él y el Señor empieza a llamarlo a dejar eso, a dejar esas cosas. Porque es normal eso cuando uno está creciendo en el Señor. Por eso la Escritura dice, despojaos todo engaño. Todas aquellas cosas que hacemos adrede, a sabiendas que no agradan a Dios. Porque el cristiano no puede tener como una práctica habitual el engaño. Todos nosotros como creyentes, aún en el nivel en que nos encontremos en la fe, en la parte del camino que nos encontremos en la fe, somos susceptibles a cometer faltas, muchas faltas que son grandes, equivocaciones por no reflexionar, equivocaciones que son muy vergonzosas. Sin embargo, en ninguna vida tengamos claro esto, se repite un pecado hasta hacerse un hábito sin que se den dos condiciones. La primera es conocimiento y la segunda es consentimiento. Entendamos esto también, mis hermanos. En la vida de un verdadero creyente o en la vida de un cristiano, nunca, nunca un pecado se desarrolla hasta convertirse en un hábito sin que el consentimiento y el consentimiento estén presentes. Santiago 1, 13 y 14 lo dice de la siguiente manera. El apóstol Santiago dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El apóstol Santiago dice, ¿no? Tú no puedes decir que cuando eres tentado de Dios, sino de que tus propios malos deseos, uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Qué pasa aquí? Para que el creyente tenga el pecado como un hábito, él tiene que haberlo primero conocido, saber que eso era pecado y segundo, consentido. Esto no debe pasar en nuestras vidas, mis hermanos. El cristiano tiene claramente, cuando va avanzando en la fe, tiene claramente conocimiento de aquellas cosas que van agradando a Dios y que son agradables a Dios. Y no debemos darle nuestro consentimiento. No debemos dejar que se albergue en nuestro corazón. No debemos dejar que la concupiscencia eche raíces, esos malos deseos y esos malos pensamientos echen raíces, sino que debemos quitar de nuestra vida, restar de nuestra vida, como dice la Escritura, todo engaño. No debemos justificar el pecado con nuestra manera de pensar, sino que debemos llamar al pecado por su nombre. Pecado es pecado. No debemos tratar de razonar con Satanás o razonar con nuestra carne, porque nos va a vencer. Debemos mantenernos firmes en el Señor. Como dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Debemos someternos a Dios y su palabra y no dar consentimiento ni dar lugar a que el pecado se convierta en un hábito en nuestra vida. Todo lo contrario, como creyentes debemos desechar todo engaño, todo aquello que no agrada al Señor. El cristiano que desea crecer no tiene otra alternativa. Es llamado a abandonar todo engaño en su vida, todo aquello que no agrada a Dios. Como dice Efesios 4, 22 al 24. Vamos a leerlo juntos y esto debe ser la forma de vivir de un cristiano. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Escritura, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios
en justicia y santidad de la verdad. Despojemos, mis hermanos, y la siguiente resta que tenemos que hacer en nuestra vida es quitar y restar de nosotros todo engaño. Toda aquella cosa malintencionada que a sabiendas hacemos que no agrada a Dios. Debemos quitarla de nuestra vida. Y esto nos lleva nuevamente a nuestro texto de hoy, en Primera de Pedro 2:1. Y vemos nuevamente en nuestro texto que aquí el apóstol Pedro dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, resten la malicia de su vida, resten todo engaño de su vida, hipocresía. La siguiente actitud que como cristianos que estamos creciendo en la fe o cristianos que estamos madurando en el Señor y dando nuestros primeros pasos para poder vivir una vida cristiana, es que tenemos que quitar de nosotros toda hipocresía. Volviendo a los niños, una de las características quizás de la niñez es la imitación. Cualquiera que haya tenido hermanos pequeños o se haya relacionado con niños, van a ver que el niño siempre pretende ser muchas cosas, ¿no? Durante su niñez. Quizás nosotros cuando éramos niños pretendíamos ser quizás un superhéroe, ¿no? Un policía, ¿no? O pretendíamos que piloteábamos una nave espacial, ¿no? En nuestra imaginación quizás pretendíamos ser otra cosa, ¿no? Que no éramos niños, pero pretendíamos ser muchas cosas, ¿no? Posiblemente nos montábamos en un palo de escoba y pensábamos que era nuestro caballo, ¿no? O quizás como las niñas, ¿no? Que a veces juegan a ser maestras o juegan a ser madres y de verdad están ahí, ¿no? Jugando quizás con las muñecas, como que están teniendo una comidita. Es muy normal ver eso en los niños, ¿no? En su imaginación, que ellos pretendan imitar, ¿no? De lo que ven a los adultos o lo que ven hacer a los otros. Es normal que ellos imiten, ¿no? Y hasta es muy gracioso ver a los niños en esa actitud. Sin embargo, ¿qué pensaríamos si actualmente o si un adulto tuviera esas actitudes? ¿Cómo se sentiría si, por ejemplo, pasa un hermano aquí en la iglesia ahí montando una escoba, ¿no? Pensando que es su caballo, ¿no? O si vemos a una hermana ahí jugando ahí con sus muñequitas, ¿no? A su comidita. ¿Qué pensaríamos si esa actitud se vuelve algo común, ¿no? O normal de una persona que ya es adulta y actúa de esa manera? Pues sencillamente veríamos que esa persona no se ha desarrollado, ¿no? Y más bien podríamos considerar como un síntoma de alguna enfermedad mental, ¿no? Si es que permaneces en un adulto. Ahora, trayendo eso a la vida espiritual, los recién nacidos espiritualmente pueden seguir el ejemplo de cristianos adultos en el principio, eso es normal que como cristianos recién nacidos, lo que tenemos que hacer es, en principio, es eso, es seguir el ejemplo de los cristianos que son adultos, ¿no? Hasta el punto de imitarlos. Y eso es algo normal, porque realmente una de las formas de enseñar en la vida cristiana, de la enseñanza de Cristo, es justamente con el ejemplo, ¿no? El punto de que realmente uno llega y en su vida cristiana trata de imitar a cierto pastor, o trata de imitar a cierto predicador, o trata de imitar la vida de cierta persona, y hasta cierto punto eso es normal en el crecimiento cristiano, y hasta cierto punto es bueno y es necesario que uno vaya aprendiendo del ejemplo de otros. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, el capítulo 11, eh, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿no? Dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él dice esto a la iglesia, ¿no? La iglesia de Corintios, mira, imítenme a mí así como yo imito a Cristo, porque es normal que uno aprenda con el ejemplo y uno tenga que vivir y crecer con el ejemplo de otros. Sin embargo, mis hermanos, acá hay un problema, acá hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, el creyente que está creciendo necesita tener cuidado desde el principio de su vida cristiana y desde su caminar cristiano de pretender ser lo que no es en realidad. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de pretender ser aquello que no somos o de pretender poseer convicciones o emociones que no están realmente en nuestro corazón. Debemos tener cuidado de pretender
conocer o tener cierto conocimiento, crecimiento espiritual que realmente no tenemos o no hemos experimentado. Esto es algo que debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Esto de tratar de mostrar algo exteriormente que no somos, es como empezar a poner en nuestra vida una máscara externa. Es tratar de mostrar a otros quizás cierto nivel espiritual, cierto nivel de piedad, cierto nivel de vida que realmente no tenemos. O tratar de mostrar cierta madurez o cierto conocimiento espiritual que realmente no están en nosotros. Debemos tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Porque eso de ponerse una faceta, una máscara y una cara de tratar de mostrar que somos muy creyentes, cuando realmente en nuestra vida no tenemos esa forma de vivir o no tenemos esa actitud, tratar de mostrar que somos humildes, cuando realmente nuestro corazón está lleno de orgullo, ¿no? O tratar de decir, oh sí, que conocemos muchas doctrinas y muchas palabras, cuando realmente no las entendemos a profundidad, realmente eso de poner esa máscara externa es lo que la Biblia llama hipocresía. Es sencillamente ser un cascarón hueco. Y esto es algo triste en la vida de un creyente. Cuando el creyente en su paso y en su caminar, quizás imitando a otros o tratando de ver o ser como otros o demostrar una faceta o una piedad, actúa no acorde a lo que realmente es. Como cristianos tenemos que ser muy sinceros en cómo nos encontramos y hay que tener la suficiente humildad para poder reconocer nuestras limitaciones como creyentes y buscar el crecer en la fe. Porque si no podemos caer en la hipocresía y nuestra vida cristiana se convierte ya no en una vida realmente entregada al Señor o verdadera profundidad en Dios o una vida real, sino que se convierte en una vida externa y que está guiada por rituales religiosos o por formas religiosas o por maneras religiosas. La vida cristiana se puede convertir sencillamente como en una actuación. Cada domingo vas a la iglesia, vives de cierta forma, pero todo el resto de tu vida no se ha desarrollado una verdadera vida cristiana. Y todo tu cristianismo se puede resumir en asistir los domingos a la iglesia, o que haces ciertas oraciones o ciertos rituales, o que lees una Biblia, y sencillamente se convierte en cosas externas pero sin el verdadero desarrollo interno. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Nuestro desarrollo espiritual tiene que ir de la mano con nuestra vida cristiana. Tiene que haber una congruencia en lo que realmente decimos y en lo que hacemos, en la forma en que vivimos. El Señor Jesús nos ordena claramente, como creyentes, a dejar de lado toda hipocresía, que seamos sinceros como creyentes, que como creyentes no tengamos temor de en humildad mostrar las limitaciones que aún tenemos. No tengamos de temor de decir que no sé, o no tengamos de pedir a un hermano, hermanos, oren por mí porque estoy luchando con este pecado en mi vida. El verdadero creyente no tiene temor de ello. Tiene que aprender cuando es pequeño, desde ahí, a ser sincero y ser abierto en su vida cristiana. No maquillar su vida con actitudes imitando de otro o con una vida religiosa, sino que tiene que vivir una vida real conforme a Cristo, desechar toda hipocresía. El Señor deja muy claro lo que es para Él aquellos que viven una vida hipócrita. Y el Señor lo dijo claramente en Mateo 15:8, quizás puede resumirse lo que significa la hipocresía, ¿no? O una definición de hipocresía. El Señor Jesús le dijo a los judíos, ¿no? Le dijo lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este texto puede ser una definición muy clara para la hipocresía. De labios podemos honrar a Dios, podemos tener actitudes religiosas, pero nuestro corazón aún está lejos de Dios.
Estamos lejos de ser aquello que decimos ser. Esto es algo que no debe darse en nuestras vidas, mis hermanos. Debemos ser muy sinceros cuando estamos teniendo luchas en nuestra vida cristiana. Es normal que tengamos luchas. Debemos ser muy sinceros cuando realmente no entendemos la palabra de Dios o cuando realmente no estamos viviendo conforme a Dios. El Señor nos dice, dejad toda hipocresía, porque al final, aunque nos pongamos la mejor máscara que queramos, siempre, como dice el Señor Jesús nuevamente, por sus frutos los conoceréis. Al final, siempre vamos a terminar dando el fruto de lo que realmente somos. Y Dios es muy duro con la hipocresía. El Señor Jesús fue muy duro con la hipocresía. La actitud de Dios hacia la hipocresía y cómo Él ve la hipocresía se puede ver quizás reflejada en lo que Él le decía a los fariseos. En Mateo, yendo unos capítulos más allá, en Mateo 23, el versículo 27, Jesús dice lo siguiente a los fariseos. Ay de vosotros, les dice, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Este es lo que el Señor dijo claramente. Puedes mostrarte hermoso por fuera, pero por dentro estás muerto, un sepulcro blanqueado. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado de vivir una vida así. Y esto cuando empezamos en nuestros pasos cristianos, es por eso que todo aquello que empezamos como creyentes, cuando empezamos nuestra vida cristiana, tenemos que llevarlo por obra. Si hemos aprendido, por ejemplo, hoy a quitar toda malicia, examinar si realmente eso hay en nuestro corazón, inmediatamente ponerlo en práctica. Si tenemos que pedir perdón a alguien, hay que pedir perdón. Y si nosotros también tenemos que aprender a perdonar a otros, tenemos que hacerlo. Si tenemos que vivir en verdad, si tenemos que alejarnos del pecado, hay que hacerlo. En el momento en que vamos aprendiendo, tenemos que ir creciendo conforme al conocimiento que vamos recibiendo del Señor. Realmente un cristiano puede bien orar con sabiduría, ¿no? Diciendo, Señor, ayúdame a ser sincero. No es fácil para nosotros como creyentes cuando estamos avanzando. Normalmente solemos tratar de mostrar a otros una forma de ser. Queremos mostrar a otros quizás la mejor faceta de nosotros, pero el Señor nos llama a ser sinceros y como cristianos amarnos tal como somos, por eso nos llamamos hermanos, conocernos tal como somos y apoyarnos cada uno de nosotros en las debilidades que tengamos y crecer juntos en el Señor. Debemos orar quizás al Señor para que Él nos ayude a ser los mismos desde el centro de nuestro corazón, hasta la punta de nuestros dedos, ser íntegros, ser los mismos en todas maneras. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vencer quizás todo artificio o toda pretensión que hayamos edificado, que el Señor nos libre de toda hipocresía. Cuando estamos entrando en la vida cristiana, tenemos que tener claro esto. Debemos desechar de nuestra vida toda hipocresía. Y hacernos la pregunta siempre, ¿no? La forma, lo que yo digo, ¿es congruente con lo que yo hago? ¿Guarda relación con mi vida cristiana? Esto es muy importante cuando somos creyentes, la manera en que tenemos que vivir. Y cuando empezamos en la fe, tenemos que agarrar y hacer una resta y quitar de nuestra vida toda hipocresía. Empezar a madurar en la fe cristiana y vivir con humildad y con sinceridad, que son características de alguien que está creciendo, de un adulto, que está dejando lo que es de niño y aprende a ser sincero y a reconocer sus debilidades sin temor. Esto nos lleva, mis hermanos, al siguiente punto. En este punto podemos ver que el apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice, hipocresías, envidias. La siguiente actitud, mis hermanos, que tenemos que quitar en nosotros es la envidia. No es de sorprender, mis hermanos, que la envidia se pueda desarrollar, por ejemplo, en la mente de un niño cuando llega otro niño al hogar, ¿no? Ellos quizás que tengan más de un hijo, es normal y lo normal es que suceda que cuando viene el pequeño, pues en ocasiones, ¿no? El niño empieza a sentir celos, ¿no? Por el otro que ha llegado, por la atención que se le está dando quizás al bebé, ¿no? Al otro más pequeñito. Y esto es natural en un niño porque el niño por naturaleza
piensa que es el centro de su propio universo. Él piensa que el centro del mundo es él mismo. Y esta es la actitud natural en un niño. El niño aún no ha desarrollado esa empatía, ¿no? El niño aún no es consciente de alrededor las personas que lo rodean, ¿no? El niño quiere hacer su voluntad y él piensa que es el centro de su propio universo. Y no le importa afectar a otros con tal de salirse con la suya, porque piensa que todo gira alrededor suyo. ¿Se han dado cuenta eso en un niño? Es normal que eso suceda en un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño empieza a desarrollar envidia porque al ser el centro de su propio universo, se siente perturbado, ¿no? Por la necesidad de poder tener que compartir amor con otros, ¿no? Se siente perturbado por la necesidad de tener que compartir la atención, de tener que compartir los regalos con aquel que recién ha venido, ¿no? Y empieza a sentir en su corazón esta envidia, ¿no? Este rechazo, ¿no? El niño no ha crecido aún lo suficiente como para poder comprender, ¿no? Que el verdadero amor paternal es tan maravilloso que puede alcanzar para cubrir a una docena de niños de la familia. La falta de madurez, la insuficiencia, ¿no? Y el temor que lleva aún en su mente infantil, lo hace reaccionar de esa forma, lo hace reaccionar con envidia. Esas indicaciones de envidia son regla normal entre los niños, ¿no? Es algo normal en los niños, hasta a veces es gracioso ver a los niños con esa envidia, ¿no? Sin embargo, en las personas ya crecidas, con sus mentes y espíritus desarrollados, la envidia debe ser una excepción y no una regla. Esto es algo que un creyente maduro debe restar y quitar de su vida. Sinceramente, mis hermanos, que usted o yo reaccionemos hacia otras personas con sentimientos de envidias es espiritualmente infantil. Es una actitud infantil, es una actitud de niños espirituales. La envidia es claramente un indicador de falta de fe en el plan de Dios, ¿no? Pues el plan de Dios es tan vasto y el alcance de lo que Dios hace es tan grande, pero al mismo tiempo tan personal en su naturaleza, que el Señor nos usa a cada uno de nosotros. Y el Señor de verdad tiene un lugar en su iglesia, en su cuerpo y en lo que Él está haciendo en este mundo, ¿no? En la historia de la redención para cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a ser instrumentos limpios en sus manos. Si es así, nadie puede tomar tu lugar o el mío, ¿no? El éxito de otra persona, quizás en su trabajo, no significa que tú eres menos amado, ¿no? Ni menos necesario en el plan de Dios. El verdadero creyente, cuando empieza a vivir en la fe, hace todo lo contrario. Cuando uno madura y cuando uno ya es adulto, saca de su corazón la envidia y más bien uno se alegra cuando ve que su hermano en la fe crece. Porque el cristiano maduro empieza a reemplazar la envidia con el amor. El amor es el que empieza a cubrir la vida de un cristiano y uno se alegra cuando el otro cristiano crece, se desarrolla o desarrolla los dones que el Señor le ha dado y busca ayudar y servir a otros en lugar de ser servido. Y el verdadero cristiano empieza a desarrollar las características de Cristo, la mansedumbre y la humildad, que son completamente contrarios a la envidia. El cristiano, en lugar de buscar ser servido, busca servir. Y en lugar de que él sea el centro y esté por encima de otros, busca ser el menor. El que esté lavando los pies de sus hermanos, como lo hizo el Señor Jesucristo. Pues estas actitudes no son actitudes que se van desarrollando de la noche a la mañana. Son actitudes que uno va desarrollando mientras más va caminando con Cristo y más va madurando en la fe. Es normal que el niño sienta envidia. La envidia indica una falta de fe en el amor de Dios. Realmente la persona envidiosa actúa como si el éxito o el gozo de otros indicara que Dios ama más a esa persona, ¿no? Al igual que los niños, ¿no?
que tienen envidia, ¿no? Cuando ven que su padre muestra amor hacia otros. Pero el verdadero creyente no, mis hermanos. El verdadero creyente que ya es maduro, que ha madurado en la fe, ve eso como parte del amor de Dios y se goza con los que se gozan. Se goza cuando nuestros hermanos están bien. Es por eso que el Señor dijo claramente, y la palabra del Señor dice claramente, que dejemos de lado toda envidia. Porque esto va a ser algo normal que traemos cuando somos niños. Que dejemos de lado toda envidia. Porque esta envidia es un obstáculo muchas veces para que otros crezcan y para que la obra de Cristo crezca. Cuando la envidia entra en una familia o entra dentro de la iglesia, es algo que puede ser muy destructivo, porque puede esto llevar a la malicia y esto puede llevar a distintas raíces de amargura y a destrucción. Por eso la Biblia nos dice, agarren sus vidas, pongan el símbolo de resta y quiten de su corazón la envidia. En su lugar pongan el amor y gócense con los que se gozan. Gócense por la obra que el Señor hace en otros. El apóstol Pablo decía lo siguiente, ¿no? En Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y 4, que es un consejo que como cristianos tenemos que seguir. A veces solemos competir con otros, pero el Señor dice, ¿no? A través del apóstol Pablo, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice la palabra, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La mirada del creyente deja de ser como la de un niño. Cuando el creyente empieza a madurar, tiene que dejar esa mirada de un niño, de centrarse sencillamente en sí mismo, que él es el centro de su propio universo, y tiene que el niño dejar de ser niño y ampliar su visión. Cuando uno madura, amplía su visión y ya deja de verse solamente a sí mismo y pasa lo que dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, no simplemente mirándose a uno mismo, sino cada cual también por los otros. Cuando uno empieza a madurar, la característica es que la visión se amplía y ya tú no te ves a ti como el centro, sino que empiezas a ver a los otros y empiezas a preocuparte por los otros. Ya no eres tú quien está buscando que a ti te den toda la atención y que a ti te vaya todo bien, sino que te alegras con el bien del otro. Y si ves necesidad en el otro, ya no eres tú el que está buscando que a ti te ayuden, sino que tú buscas cómo ayudar al otro. Porque ya empiezas a mirar y tus ojos se abren, ya no solo para ver a ti mismo, sino para ver la necesidad que hay en otras vidas. Y tus ojos van abriéndose más para ver como Dios ve y con el corazón de Dios. Y esa es la manera en que vamos madurando en la fe, mis hermanos. Por eso la Biblia nos dice, dejad toda envidia. Y abramos nuestros ojos para ver ya no solamente por nosotros mismos, sino por los demás, como dice la palabra del Señor. Esto nos lleva finalmente al último punto. Esa quinta cosa que tenemos que desechar cuando somos creyentes. Dice la Escritura, y todas las detracciones. Una palabra que quizás no utilizamos mucho, ¿no? No utilizamos mucho en nuestra vida. Pero el Señor dice, dejad todas las detracciones. Aunque esta palabra no se utilice mucho, es muy común en las actitudes. Cada niño, por ejemplo, cuando empieza a hablar, normalmente simplemente reproduce en forma mecánica las palabras que sus oídos han recogido de una conversación de otra persona. El niño cuando empieza a hablar quizás es como un lorito, ¿no? Simplemente pronuncia las palabras sin saber en principio cuál es su significado, ¿no? Y a veces puede decir palabras fuera de contexto, palabras, malas palabras, ¿no? Generalmente el niño no tiene idea aún de su significado, ¿no? En consecuencia, si los labios del niño pronuncian una palabra incorrecta o una mala palabra, el niño no debe ser tan culpado como la persona de quien lo oyó, ¿no? Porque la persona de quien lo oyó sí tenía conciencia, o como él mismo, ¿no? Ya recibirá responsabilidad si sigue pronunciando esas palabras ya cuando llega a tener entendimiento y conocimiento de su significado, ¿no? Cuando ya ha crecido,
el niño para tener conciencia del significado de las palabras, ya el niño ya no puede defenderse diciendo, no, no, yo no sabía que esa palabra era mala, ¿no? Ya no, porque ya el niño tiene conocimiento y el niño va adquiriendo conocimiento de ello, ¿no? Ahora, pienso yo que cada cristiano que ahora está escuchándome, ¿no? Es lo suficientemente crecido, ¿no? Algunos quizás están todavía creciendo, pero ya el Señor nos va dando bastante comprensión como para saber que hay ciertas formas de hablar que Dios jamás espera que un cristiano use. Aunque puede ser que en ocasiones eso salga sin querer, pero ya no debe ser más un hábito en nuestra vida. Hay ciertas formas de hablar que Dios no desea de un cristiano, que un cristiano ya debe cortar en su vida. Y formas de hablar, estas son, por ejemplo, el chisme, la crítica injusta, las maldiciones, los juramentos sin pensar, el hablar en doble sentido. Este tipo de forma de hablar ya no debe estar presente en las conversaciones de un cristiano, ¿no? Puesto que el cristiano conoce mejor a Cristo, hará bien en hablar de su amor. Llegar a hablar del amor de Cristo hasta el punto de desear que toda nuestra vida le sea agradable a Él. Es muy importante que podamos controlar nuestra lengua. Santiago habla, ¿no?, sobre controlar la lengua, ¿no? Y la Biblia dice que de toda palabra ociosa, o sea, que hemos dicho sin pensar, el Señor nos va a juzgar. ¿Cuánto más nos va a juzgar el Señor de aquellas palabras que le hemos dicho con intención? Pongámonos a pensar en eso, mis hermanos. El cristiano tiene que tener mucho cuidado con la manera también en que habla. Y notamos aquí que otra vez los cristianos somos llamados a hacer una resta y somos llamados a quitar toda detracción. ¿Qué es detracción? Esta palabra que traduce la Biblia como detracción en el griego es catalía, ¿no? ¿Y qué significa literalmente esta palabra griega? Literalmente significa hablar en contra. Catalía es hablar en contra. Y cuando lo relacionamos más ya a un significado, está muy relacionado con la difamación. Cuando hablamos mal de otros o cuando difamamos a otra persona, cuando hablamos en contra de alguien con la intención de hacerlo menos, con la intención de menoscabarlo. Esto es lo que se conoce como detracción. Un detractor es alguien que va hablando mal de otra persona o hablando en contra de otra persona con la intención de socavarlo, ¿no?, de hundirlo. Y eso es algo que no debe estar en nuestra vida, la detracción. Hablamos de la envidia que debemos quitar. La envidia muchas veces nos puede llevar a la malicia y se puede manifestar justamente con esta característica, con las detracciones, ¿no? Todo está relacionado, mis hermanos. Muchas veces nosotros somos tentados a hablar mal o difamar a otra persona. Aún sin estar seguros de algo, podemos decirlo. Toda esta forma de hablar mal y de decir cosas que no debe decirse en la vida de un cristiano está contenido en la detracción, todas las detracciones. Aquí podemos incluir el chisme, aquí podemos incluir críticas injustas, aquí podemos incluir las maldiciones, las malas palabras, juramentos, hablar en doble sentido. Ese tipo de conversaciones son detracciones. Son cosas que no agradan a Dios, la forma en la cual hablamos. Como decía el Señor Jesús, esto es muy importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás llenando tu vida? Yo puedo saber muy bien de qué tú estás llenando tu vida por lo que dices, por la forma en que hablas. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. ¿Cómo son las palabras que pronunciamos? El niño muchas veces siente, habla
y luego piensa lo que ha dicho, las consecuencias de lo que ha dicho, pero un adulto debe sentir, pensar y luego hablar. Un adulto debe pensar antes de hablar. Si la palabra que va a decir es como dice el proverbio, sea toda vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Tiene que pensar si las palabras que va a decir son sazonadas con sal. Tiene que pensar si las palabras que va a decir están dichas en el momento oportuno, a la persona indicada. Tiene que pensar en todo ello. El cristiano no debe hablar por hablar, sino debe pensar antes de hablar, porque si no, su palabra se puede convertir en una detracción, algo que no agrada al Señor. Cuán difícil es, mis hermanos, que podamos controlar nuestra lengua. Todos sufrimos de eso en alguna u otra forma, mientras vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Algunos vamos dejando eso poco a poco, pero aún queda en nuestra vida. Es muy difícil controlar la lengua. Es muy difícil controlar la lengua. Pero la cura para esta enfermedad debe realizarse en el corazón de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 3 dice, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces nosotros hablamos en contra o hablamos mal de otras personas porque nos sentimos en el derecho o en la posición de poder hablar así de otros. Nos ponemos muchas veces por encima de otros, que es la idea de la detracción, y a nosotros por debajo de nosotros. Pero el apóstol Pablo dice claramente que la actitud que todo cristiano debe tener en su corazón, debemos tener en nuestro corazón, es no tener un concepto más alto del que debemos tener de nosotros, sino que debemos aprender a pensar con cordura, claramente, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a nosotros. Como creyentes no debemos ponernos por encima de otros para hablar mal de otros. Si nuestro corazón cuando hablamos de alguien es ponernos encima de esa persona y hablar como estar encima de esa persona, es mejor que callemos. Porque la Escritura dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que pensar muy bien la forma en la que vamos a hablar. No debemos ver a los demás así como para juzgarlos simplemente, sino con amor. Con amor. Y si uno va a decir una crítica, que sea para bien, para edificación. Por eso el Señor dice, quitad toda detracción. Realmente, mis hermanos, si los malos pensamientos y los sentimientos malignos no son tolerados en la mente y el corazón del cristiano, va a haber mucha escasa probabilidad de que nuestros labios pronuncien palabras ofensivas o destructoras. Realmente, si nosotros no albergamos en nuestro corazón y no damos lugar en nuestro corazón para esos malos pensamientos, nuestra palabra, nuestra boca no lo va a pronunciar, porque nuevamente de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer como creyentes cuando estamos empezando a crecer? Cada uno de nosotros debe quizás orar. Debemos orar diariamente apropiándonos de las palabras del Salmo 19:14. Y estas palabras deben ser también nuestras palabras. Dice la Escritura en Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón sean gratos y agradables a ti, mi Señor. Esa debe ser nuestra oración cada día. Si es así, el Señor guardará nuestra vida de vivir en detracciones. Aquellas cosas que no agradan a Dios o que pueden dañar a otros. Ahora bien, preguntémonos de nuevo, viniendo ya y llegando a este punto. ¿Hay hábitos en nuestras vidas que pudieron ser vistos con comprensión y paciencia en los primeros meses que seguimos a Jesús, pero que están fuera de lugar ahora que le hemos pertenecido por más tiempo y que hemos crecido? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué hábitos aún de niño
espiritual estoy manteniendo en mi vida? Hoy hemos visto, mis hermanos, estos 5 hábitos que se presentan cuando uno empieza a crecer en la fe, ¿no? Y que tenemos que restar de nuestra vida. ¿Aún tenemos en nuestro corazón malicia? Es hora de aplicar la resta y quitarla de ahí. ¿Aún estamos albergando en nuestro corazón engaño? Debemos restarlo y desecharlo de nuestra vida. ¿Estamos viviendo de manera hipócrita? Tenemos que quitar eso de en medio. ¿Hay envidia en nuestro corazón? Debemos quitar y cubrir nuestra vida de amor. ¿Somos detractores? ¿Aún no controlamos nuestra lengua? Debemos aprender a crecer y madurar como creyentes. Mis hermanos, si hacemos esto, realmente podemos crecer y podemos avanzar en la fe. Son luchas con las que toda nuestra vida cristiana quizás vamos a estar enfrentando, pero el Señor nos lleva a quitar y desechar esto de nuestra vida. Quiere darnos ese deseo y el valor de abandonar no tan solo toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, toda distracción, sino cualquier otro hábito que no sea digno de todo el tiempo que hemos caminado con Jesús. ¿Hacia dónde debemos ir nosotros, mis hermanos, como creyentes, ahora que estamos creciendo en la fe, aquellos que están viniendo en la fe? La respuesta se nos da en el versículo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, el versículo 2. El versículo que continúa, el que hemos estado viendo, dice: desechad todo ello y hagamos algo. Leámoslo juntos, dice así: desead como niños recién nacidos, ahora que están creciendo, ahora que han nacido en la fe, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que ese sea nuestro deseo, mis hermanos, que deseemos cada día más y más la palabra de Dios y el conocer a Dios, y que ese conocer a Dios nos haga cada día más semejantes a Él en palabra y en hecho. Que el Señor haga esa obra en nosotros y que dejemos las cosas que son de niño para llegar a la madurez y a la estatura y la plenitud de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias porque tú eres misericordioso con nosotros. A pesar, Padre Santo, de que aún tenemos muchas actitudes que no son conforme a la madurez cristiana, tú tienes misericordia de nosotros. Pero que rogamos que tú abras nuestros ojos y nos ayudes a ver y a entender aquellas cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, en este momento a ponernos a pensar en todo el tiempo que tenemos ahora en la vida cristiana, conociéndote, y cuánto hemos avanzado en ti en la fe. ¿Qué actitudes de niños aún seguimos manteniendo, de niños espirituales, que no hemos desechado ni hemos crecido? Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a ti y a madurar en la fe, a crecer en amor y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que hagas esa obra en nosotros y que permitas que podamos servirte y amar y mostrar tu amor a otros. Te alabamos, Padre, por la misericordia que tienes para con nosotros y rogamos que nos utilices como instrumentos tuyos para poder fortalecer la fe de otros. Dejar de ser el centro de nosotros mismos y ponerte a ti como el centro de nuestras vidas, Padre Santo. Te lo rogamos, oh Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.